Muy buenos días, siendo las 10:15 del día lunes 6 de diciembre de 2021, damos por iniciada la clase de hoy. Alexander, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un poquito, Alexander, que se incorporen otras personas para empezar. Ya. 5 minutos máximo, no más allá. Lo que ocurra es, de ahí para adelante, seguimos igual. Valentina, buenos días. Buenos días, profe. Estamos haciendo un poquito de horita, a ver si se junta un poquito más, pero estamos hablando de 2, 3 minutos más. Ahí se incorporó Marco. Buenos días, Marco. Vamos a esperar 3 minutos más. 10, 20, partimos. Bueno, estimados, no tenemos nuevas incorporaciones al grupo, así que vamos a partir. ¿Okay? Mira, primero que nada, ya está enviado el correo con la invitación a videoconferencia para ayudantía mañana, martes a las 18 horas. ¿De qué se trata esta ayudantía? De tener un espacio de consultas y preguntas de cara a la evaluación que va a empezar el día jueves, que es la número 3. Recordar que los contenidos que se controlan en esta evaluación 3 son 2.
el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 2 clases, ¿okay? Y los programas de subsidio habitacional, 2 clases, la del pasado lunes y esta. Con esto quiero también reafirmar que hoy día estamos teniendo nuestra última actividad de clases del semestre. Solamente nos queda la ayudantía, que es voluntaria, este martes a las 6 de la tarde, la tercera evaluación, que comienza el jueves en la tarde también y termina el sábado en la tarde, y luego tenemos 2 instancias más, que son la prueba recuperativa y la que se llama evaluación acumulativa especial. ¿Okay? ¿Tienen claro ustedes, muchachos, cuál es el sentido de la evaluación recuperativa? ¿Lo tienen claro? ¿Conocen bien cuál es el propósito de esa evaluación? A ver, ¿quién puede rendir esa evaluación recuperativa especial? ¿Cualquier persona? ¿Algunas personas? ¿Se requiere algún requisito? ¿Cuál sería el requisito para darla, para rendirla? ¿Me pueden contestar por el chat si quieren? Bueno, muchachos, no me contestan. La evaluación recuperativa, puedo repetirlo así. ¿Cuál es el propósito de la evaluación recuperativa? Valentina. Quiero conocer si ustedes saben cuál es el propósito de esa evaluación. ¿Quiénes la pueden rendir? ¿Cuál es el objetivo de esa evaluación? Subir la nota. Ok, bien. Perfecto. La evaluación recuperativa es una que puede dar cualquiera, exactamente, tal como tú dices. Cualquiera que quiera la puede dar. No hay ningún problema. Si se da, la nota que se obtiene, ¿okay?, no es eliminable. Esa nota queda, ¿ya? Y elimina la nota más baja de las que tienen. ¿Okay? Voy a poner el ejemplo más patético que puede ocurrir, ¿ya? Ustedes tienen 3 notas, ¿ok? Un 5, otro 5 y un 4,5. ¿Ok? Ok. Y quieren darla para subir su promedio. ¿Ok? Y en esa evaluación recuperativa obtienen un 4. ¿Ok? El 4 reemplaza a la nota más baja que hayan obtenido, 4,5. En ese caso, en vez de subir el promedio, bajarían el promedio. ¿Okay? Porque reemplazarían un 4,5 por un 4, baja el promedio. Esa es la peor situación que puede ocurrir. Por supuesto que si ustedes tienen una nota superior a 4,5, van a mejorar el promedio porque va a reemplazar la que tiene 4,5. Y la otra situación que hay que considerar es que la prueba recuperativa es acumulativa, o sea, ingresa control de cualquiera o todas las unidades o temas que hemos contemplado en el curso. Ese sería el propósito de la evaluación recuperativa. ¿Okay? Bien, una vez rendidas las pruebas recuperativas, bueno, esto es muy importante también dejarlo claro, no va a ser el caso de ninguno de ustedes 3, ¿ya? Pero la evaluación recuperativa solo puede reemplazar una nota. O sea, si alguna persona, por ejemplo, no ha rendido 2 evaluaciones, solo puede recuperar una, no puede recuperar las 2. Ahí se nos incorporó Benjamoya, buenos días. Bien, esa sería la evaluación recuperativa. Y después tenemos la última evaluación, que es la acumulativa, especial. Esta evaluación acumulativa especial solamente la dan aquellos estudiantes que obtuvieron después de todas sus notas, ¿okay?, que tienen sus 3 notas, incluida la probable evaluación recuperativa,
tienen 3 notas, y con esas 3 notas obtuvieron un promedio que es inferior a 4. ¿Okay? Porque todos los que tienen evaluaciones 3 en nuestro curso, con promedio 4 o más, quedan automáticamente aprobados. ¿Okay? Entonces, todos los que después de dar la recuperativa, si la dan, tienen un promedio inferior a 4, 3,9, 3,8 para abajo. ¿Okay? Esta evaluación la pueden rendir, también es voluntaria. ¿Okay? Y en el caso que la den, ¿okay? Perdón, no, me equivoco, no es voluntaria, esta prueba es obligatoria. ¿Okay? Para todos que tienen promedio 3,9 o inferior. ¿Okay? ¿Por qué digo que es obligatoria? Porque la nota que se obtiene, y si no se va a rendir, se saca un 1 la persona, se promedia en ponderaciones, con ponderaciones distintas con el promedio de las notas del semestre. El promedio de las notas del semestre vale un 70% y lo que se obtiene en esta evaluación acumulativa especial vale un 30%. Y con eso se saca la nota final. ¿Sí? Y se ve si el alumno aprobó o reprobó, ¿no? En definitiva. Esos serían los 3 eventos que nos quedan una vez terminada la clase de hoy día. La ayudantía de mañana, 18 horas, cuyo invitación de videoconferencia ya se envió. La evaluación 3, a contar del jueves hasta el sábado. Y estas 2 evaluaciones, recuperativa y acumulativa especial, que se van a dar a contar de la siguiente semana. ¿Okay? Si ustedes ven la programación de actividades, aquí vamos a mirarla. Sección 4. Programación semanal. Estoy abriendo el archivo para compartirlo con ustedes en la parte final. ¿Okay? Ahora lo voy a compartir. Perfecto. Ya, estamos aquí, en esta semana, del 6 al 10 de diciembre, ¿ok? Donde ustedes van a dar la evaluación número 3. La próxima semana sería la semana de la evaluación recuperativa. Evidentemente, el aviso de cuándo comienza y cuándo termina va a estar a finales de esta semana colocado en el aula virtual. Y después de esa semana, vendría la semana del 20 al 23 de diciembre, donde estaríamos tomando la evaluación final acumulativa. Y por ende, el día 23 de diciembre, vamos ya a tener la nota final del semestre definitiva, sin ningún tipo ya de pendiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a esta parte antes de ingresar al tema de la clase de hoy día? Pueden preguntar sobre la ayudantía de mañana, sobre la evaluación del jueves al sábado o sobre las pruebas posteriores. Lo digo yo porque ya no vamos a tener aparte de hoy día ningún momento más de interacción como lo estamos teniendo en este instante. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que quisieran saber que no lo tienen claro? Me llega un chat. ¿La ayudantía será grabada? Por supuesto, como siempre, Marco. Todas las ayudantías quedan grabadas y se colocan en el Drive y también en el aula virtual. Sí, la respuesta es sí, va a quedar grabada. A contar de mañana. A contar de mañana. Benjamín, para eximirse, solo se necesitan otras 4. Lo podemos decir de otra manera. Ustedes aprueban el curso con un promedio 4 o superior, inmediatamente. Sin perjuicio de que pueden dar la prueba recuperativa. ¿Okay? El día sábado de esta semana, ¿ya? Cuando ya haya terminado el periodo en el cual se puede rendir la evaluación 3, yo diría que aproximadamente a las 20-21 horas, ustedes ya van a tener la nota publicada de la evaluación 3 y el promedio que han obtenido en el curso. ¿Okay? Y eso les permite tomar la decisión si van a dar o no una prueba recuperativa. ¿Okay? Pero ya ese día ya van a saber, los que están aprobados van a saberlo, el día sábado de esta semana.
Ok. Valentina Alexander, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, Perfecto. ninguna. Perfecto. Entonces, ya nos vamos a dedicar a nuestra última clase de hoy día. Vamos a sacar este archivo. Y vamos a colocar este. Ya. Perfecto. Estamos viendo, por favor, si me pueden ustedes ayudar a ver una pantalla que dice el subsidio habitacional parte 2. ¿La están viendo, muchachos? Perfecto. Ok, muchas gracias por esto. Entonces, esta es la segunda parte de un tema que es el subsidio habitacional. ¿Okay? Términos bien genéricos, recordando los conceptos más importantes. Vimos que el subsidio habitacional, ¿ya?, es una política pública, es una acción política del Estado de Chile, pública por eso, que tiene como propósito el ayudar a financiar una primera vivienda para familias chilenas o inmigrantes, también puede ser el caso. ¿Okay? Y este subsidio habitacional es un monto que se entrega sin que haya obligación de devolverlo. No es un préstamo, ¿ya? ¿Okay? Es una transferencia de dinero, que puede, en algunos casos, financiar totalmente la vivienda o en otros casos en forma parcial. ¿Okay? Y la lógica con que opera cuando es financiamiento parcial es que la familia que lo obtiene recibe un documento que acredita que esa familia o esa titular de la familia, esa persona, se ha hecho acreedor a este pago, ¿okay?, que es el subsidio a esta transferencia de dinero, y que puede usar este documento como parte de pago. En realidad, las personas no reciben dinero, sino reciben un documento que acredita que tienen ese dinero para ser usado en estos fines. Entonces, típicamente una persona que obtiene este subsidio habitacional puede verificar qué tipo de viviendas están comprables, ¿ya?, o son proyectos que pueden construirse, y cuál es su valor, y pueden pagar una parte de eso con el subsidio habitacional que han obtenido. Esa es más o menos la lógica con que opera. Por supuesto que hay requisitos para obtenerlo. ¿Okay? En general, esto aplica para tres grandes tipos de cosas, que es arrendar una vivienda, comprar una vivienda o construir una vivienda. Son como las cosas fundamentales. ¿Okay? Pero también hay subsidios para poder hacer mejoramientos de bienes comunes, ¿okay?, de condominios, ¿ya?, ¿okay?, o zonas generales de algún barrio, ¿ya?, que no necesariamente sean bienes comunes, pero que tengan un impacto de grupo. ¿Okay? Nosotros vimos los dos primeros casos, ya que era la compra de viviendas propias y la compra para viviendas colectivas. Y lo que vamos a ver hoy día son los tres programas que nos faltaron, que es el programa o los programas destinados a construcción de vivienda, ya no es compra, sino construir. ¿Okay? El segundo que vemos hoy día se refiere a mejorar vivienda o barrio. ¿Okay? Ya estamos hablando ya no de construir ni de comprar, sino que ampliar, ¿ya?, o mantener, ¿ya?, una vivienda o un grupo de viviendas, que es un barrio. ¿Okay? Y finalmente vamos a estar viendo el programa rural. Que el programa rural, la característica es de que es tanto de compras como construcciones, pero orientado a familias que viven en localidades que sean de población inferior a 5.000 personas. ¿Okay? Con estos tres programas terminamos de ver los 5 que conforman el paquete que tiene el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en Chile.
¿Ok? Bueno, nos vamos a ir entonces al de construcción de vivienda, que es el primero que vamos a revisar. ¿Ok? Este programa de construcción de vivienda tiene 3 segmentos, de los cuales incluso podríamos nosotros separarlos solamente en 2. ¿Ok? Decir que hay... Profe, ¿Sí? ¿en qué diapo va? Voy en la diapo que dice construir una vivienda, ¿no la están viendo? No, profe, yo creo que hay algún problema con eso. A ver, ya, Como la gracias por clase anterior avisarme, pasó lo mismo. voy a volver un poquito atrás, ¿ok? Voy a hacer todo el proceso de nuevo de abrir, ¿ah? Para ver, porque a veces se quedan pegados los archivos y no salen. Dame un segundico y ahí a salir de este. Voy a entrar al mismo, ¿ok? Pero lo voy a posicionar como que estuviera partiendo, ¿ok? Este me decían que lo veía, ¿ya? Que dice el subsidio habitacional parte 2, ¿verdad? ¿Y ahí lo están viendo? Sí, Perfecto. Ahora lo voy a mover. Aparece principales programas, no, profe. construcción de vivienda, mejoramiento de vivienda de barrio y programa rural. ¿No? No, Ah, qué extraño, porque yo estoy compartiendo ese sí. archivo. Estoy compartiendo ese archivo con ustedes y no se me mueve. Qué extraño. Ahí sí que estoy quedando absolutamente con... Qué extraño. Pero está compartiendo el archivo y se comparte pantalla a ver si no se pega o no sé. Mira, voy a Ahí volver. se cambió. Ahí se cambió. Pero cambió porque yo lo tengo no en modo de presentación, lo tengo en modo de simplemente cuando uno muestra, ¿ok? Pero no en modo de presentación propiamente tal. ¿Me entiendes? Mira, ahí lo voy a poner en modo de presentación. ¿Qué aparece? ¿Qué dice? Dice principales programas. Dice Construcción. lo mismo y en el mismo tamaño. Al menos a mí, en mi caso. Ya, algo extraño pasa. Ok. Y si me quedo en este, lo están viendo. Si me quedo en eso que dice principales programas, construcción de vivienda, mejoramiento de vivienda, programa rural, sí aparece, ¿verdad? Eso sí. Y si lo muevo, se mueve a otra Sí, ahora sí. y ya. Entonces quiere decir de que el problema que está sucediendo es que no permite hacer modo de presentación. ¿Ya? Ok, bueno, no, no hagamos más experimentos, quedémonos con esto nomás. Entonces, volviendo un poco atrás, ya que no lo habían visto, estos son los programas que vamos a ver hoy día. Construcción de vivienda, mejoramiento de vivienda de barrio, programa rural. ¿Okay? Tal como les contaba, en el mejoramiento de vivienda de barrio, los programas de subsidio van orientados no a construir ni a comprar, sino que a hacer un mejoramiento en el sentido de un mantenimiento de algo que está en la vivienda, o también de ampliación. ¿Okay? Tanto de una vivienda individual como de un conjunto de viviendas que habla de barrio. ¿Okay? Y después está el programa rural, que este programa tiene como propósito el entregar subsidios para familias que quieren soluciones habitacionales, pero en localidades que tienen menos de 5.000 habitantes. Por eso es que le llaman programa rural. Vamos a partir por el de construcción de una vivienda, ¿okay? Y el de construcción de vivienda, pese a que aquí aparecen 3, lo podemos agrupar en 2, porque este subsidio habitacional para construir viviendas de hasta 2.200 o 1.600 unidades de fomento que aparece ahí con DS1, Decreto Supremo 1, el Decreto Supremo 1, la característica que tiene en general es que se trata de viviendas orientadas a clase media, así lo llaman, ¿ok? Y se distingue del que está en el número 3, que es el subsidio para construir vivienda para familias vulnerables, que es el Decreto Supremo 49, donde por supuesto que el subsidio tiende a financiar el total de la vivienda, porque estamos hablando de familias que tienen, por características socioeconómicas, mucho menos recursos. Entonces, vamos a partir por ver el primero, que agrupa estos dos que están ahí, y que lo hemos llamado construcción de una vivienda para familias de clase media. Bien, ¿cuál es la característica de este subsidio? ¿A quién va orientado? Familias de sectores medios que cuenten con un sitio propio,
No se olviden que estamos hablando de construir una propiedad, que cuenten con un sitio propio y que no sean dueños de una vivienda. Esos son los dos, llamémoslo así, principales propósitos que tiene esto, ¿ya? Ahora, si va a construirse una vivienda, este subsidio es para construir vivienda solo de hasta 140 metros cuadrados. Suena divertido, solo una vivienda de 140 metros cuadrados, bastante grande, ¿okay? Pero ese es el límite que pone este decreto, el decreto supremo 1. ¿Okay? Y esto se puede hacer, recuerden, en un sitio propio que esté sin ningún tipo de construcción. ¿Okay? Hay un sitio que está vacío, lo puedo usar. Pero también me sirve en un sitio donde yo tengo una vivienda, ¿okay? Y que sea propio, pero que tiene espacio como para construir otra. Es perfectamente posible. Otra característica es que la vivienda a construir debe ser ejecutada por un tercero. No permite este subsidio autoconstrucción. Una persona podría decir, yo tengo el expertise para hacer mi propia vivienda, lo puedo hacer. Y la puedo abaratar haciéndomela yo y no contratándosela a otro. No se lo van a permitir. Tiene que ser construida por un tercero. ¿Okay? Y si se va a construir con un tercero, este decreto para este subsidio dice, usted tiene que contar con el apoyo de un arquitecto, constructor o contratista. ¿Okay? O sea, con alguien que haga la función de entidad patrocinante. Recuerden, si recordamos en los casos anteriores que vimos en la clase anterior, estas entidades patrocinantes son instituciones que se vinculan con la persona que hace que quiere obtener el subsidio y le hacen todo un tema de seguimiento y de ayuda. ¿Okay? Entonces, aquí le dicen, mire, usted tiene que tener una entidad patrocinante. ¿Ya? Y si no la tiene, tiene que usar profesionales que sean del rubro construcción, que estén inscritos en el registro de consultores del ministerio. ¿Okay? Y se llaman prestador de servicio de asistencia técnica. En el fondo le está diciendo, mire, usted no va a autoconstruirse, tiene que contratar una empresa. ¿Okay? Y para que ese proceso se le facilite, o usa una entidad patrocinante o usa un prestador de servicio. Pero tiene que ir por ese camino. ¿Okay? Bien. Para poder llevar a cabo la asignación de subsidios, este decreto que regula este programa de construcción, separa nuestro territorio nacional en 3 zonas geográficas. ¿Ya? En el fondo lo que está haciendo es decir, mire, no da lo mismo un subsidio en una parte de Chile que en otra. ¿Okay? Y ya se van a dar un poquito cuenta de por qué. ¿Ya? La primera zona geográfica es lo que llaman zona extremo norte, que corresponde a las regiones de Arica y Parinacota hasta Atacama. ¿Okay? Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama. ¿Okay? Es decir, lo que tradicionalmente se hablaba de las 3 primeras regiones del país. ¿Okay? Okay. Entonces quiere decir de que en esa zona, más la provincia de Chiloé, hay ciertas características particulares que hacen aconsejable que no confundamos el subsidio que sea en la zona central con eso. ¿Okay? Luego tenemos la zona que llaman regular, que son todas las regiones que están desde Coquimbo hasta los lagos, o sea, todo lo que llamaríamos el norte chico, el centro y el sur, ¿okay? Del país. Y después está una tercera zona geográfica que se llaman extremo sur e insular, que comprende regiones de Aysén y de Magallanes, y la Antártida. La provincia de Palena, muy particularmente la provincia de Palena, que corresponde a la región de los lagos, pero que para este caso está separada, y las comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández. ¿Okay? Entonces, distinguimos que aquí también hay características principales, que probablemente lo que hizo el legislador fue racionalizar que la vivienda en esas zonas puede ser más cara en el extremo norte y en el extremo sur, y por tanto se requiere un subsidio mayor para lo mismo. Entonces, vamos a ver que para efecto subsidio se segmenta por estas zonas. Ok. Veamos entonces, ¿qué subsidios otorga este programa de construcción de vivienda para familias de clase media? Si estamos hablando de viviendas de hasta 1.600 unidades de fomento, ¿okay? Se exige un ahorro mínimo de 30 unidades de fomento
Y ustedes pueden ver que según cuál sea el precio de la vivienda, y según cuál sea la zona geográfica, si cruzamos estas dos variables, nos dice cuál es el subsidio que va a obtener el postulante que se va a adjudicar. Por ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando de una vivienda de 600 unidades de fomento, que sería el mínimo en este caso, cualquiera de las zonas geográficas, cualquiera de las tres, se adjudica un subsidio de 570 unidades de fomento. Que como pueden ver ustedes, si le sumamos el ahorro previo mínimo de 30 UF, la persona con el subsidio y su ahorro previo financia el 100% de la propiedad que estaría construyendo. Por otra parte, vamos viendo en la columna de precio de vivienda que a medida que el precio de la vivienda va aumentando, ¿sí?, el subsidio aumenta, pero no proporcionalmente, ¿ya?, y cubre cada vez un porcentaje menor del precio de la vivienda. Entonces, si llegamos, por ejemplo, a un caso de una vivienda de 1.200 unidades de fomento, depende de la zona geográfica, va a ser el subsidio que vamos a obtener. Si estamos situados en la zona central, ¿okay?, alguien que sea de la quinta región y quiera construir en la quinta región, va a obtener un subsidio de 600 unidades de fomento de una vivienda de 1.200, o sea, va a obtener un 50% del valor de la vivienda y va a tener que financiar con recursos propios el otro 50%. Una parte lo va a hacer con el ahorro de 30 UF, pero una parte muy menor. Ya vemos entonces que tiene la lógica de que subsidio obtenido función del precio de la vivienda y de la zona geográfica donde se va a construir. ¿Okay? Y este subsidio va siendo porcentualmente menos importante en relación al precio de la vivienda a medida que el precio de la vivienda aumenta. El segundo tramo, ¿okay?, que vamos a revisar, es el tramo llamado 3, que son para vivienda ahora más caras, 2.200 unidades de fomento. Acá le exigen a las familias un ahorro previo mayor. De 30 pasamos a 50 unidades de fomento. ¿Okay? Y si ustedes observan, los subsidios que se entregan son inferiores en términos absolutos e inferiores en términos también de porcentaje. Recién veíamos que con una vivienda de 1.200 unidades de fomento, en la zona central, una persona que quería construir en algo de nuestra región, obtenía un subsidio de 600 unidades de fomento que equivalía al 50% del valor de la vivienda. 1.200, valor de la construcción, 600 unidades de fomento de subsidio recibido. Con este tramo 3 de viviendas ya de mayor valor, la persona puede obtener un subsidio solo de 400 unidades de fomento. ¿Okay? Que si estamos hablando de una vivienda cuyo valor total es 1.200 unidades de fomento, el subsidio representa solo un tercio, un 33%. ¿Okay? Y a medida que va subiendo el valor de la vivienda, el porcentaje va siendo cada vez menor. ¿Cuáles son los requisitos para postular a estos dos tramos? Viviendas hasta 1.600 unidades de fomento, viviendas hasta 2.200 unidades de fomento, ¿okay?, más las otras condiciones que eran sitio propio, primera vivienda, ¿okay?, etc. Primer requisito, el de edad, mayoría de edad cumplida, y contar con carnet de identidad vigente. También acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda que tenga una antigüedad mínima de 1 año y que esté depositado el ahorro exigido, 30 unidades de fomento o 50 unidades de fomento. Se requiere estar inscrito en el registro social de hogares, ¿okay?, y también se requiere acreditar la disponibilidad de un terreno. ¿Okay? Acreditarla en el sentido de que ese terreno es propiedad de la persona que está postulando. Ahí nos repasamos lo que es el primer programa dentro del programa de construcción de viviendas. ¿Okay? El primer programa, el primer subprograma en realidad, que es para construir viviendas para familias de sectores medios. Ahora nos vamos a pasar al segundo, que es el subsidio a construir una vivienda, pero ahora para familias vulnerables. Del Decreto Supremo 1, que era el anterior, nos pasamos al Decreto Supremo 49.
Veamos entonces a quiénes va dirigido. Familias que no son dueñas de una vivienda, en esto es parecido, pero ahora dice, viven en situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional. ¿Okay? Estamos hablando de otro tipo de familia. ¿Qué permite el subsidio? Construir vivienda, una, o un conjunto de ellas, un condominio de casas o departamentos, sin que haya crédito hipotecario. ¿Okay? Sin que haya crédito hipotecario. ¿Okay? O sea, la idea es que este subsidio permita a la familia disponer de una propiedad, ¿okay?, construida, en el caso que estamos mirando ahora en este instante, sin deuda. ¿Okay? No quedan deuda de ningún tipo. Oh, disculpen. Este programa se destina preferentemente a familias que pertenecen al 40% más vulnerable de la población. Hay algunas excepciones, pero allá va. ¿Okay? 40% más vulnerable, evidentemente estamos hablando de las familias que tienen menores ingresos, que tienen menores ingresos de todas. ¿Okay? Y la postulación a este subsidio es ya sea individual como familia o colectivo como un grupo de familias. ¿Cómo se conforma el subsidio para este grupo de familias vulnerables? Primero hay un subsidio base, ¿ya?, que es común para todos. ¿Okay? Y después hay aportes complementarios. Y estos aportes complementarios varían según cuál sea la zona en que se ubique la vivienda desde el punto de vista geográfico, cuáles son las características del proyecto que se está presentando y cuáles son las características de la familia que recibe. ¿Okay? Tiene 4 alternativas. La primera es construcción en nuevos terrenos. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno. Construcción en un pequeño condominio, construcción en sitio propio, o lo que se llama construcción por densificación predial. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. La construcción en nuevos terrenos consiste en proyectos entre 10 y 160 viviendas. Incluyen urbanización. Urbanización significa que el terreno se le incorpora redes de agua potable y alcantarillado, redes eléctricas, ¿okay?, y redes de gas, cuando fuera el caso que estuvieran conectados a una red de gas natural. ¿Okay? Pero principalmente estamos hablando de luz y agua. ¿Okay? Tienen equipamiento, significa que, por ejemplo, tienen vialidad, iluminaciones, ¿okay?, en algunos casos enrejados, ¿ya? ¿Okay? Y tienen áreas verdes, que son pequeños sectores de descanso visual y plazas o cosas por el estilo. ¿Okay? Esta alternativa de construcción en nuevos terrenos está limitada a una postulación colectiva. ¿Por qué? Porque son proyectos, ¿ya? Aquí no se trata de construir una vivienda, se trata de construir un proyecto de condominio. ¿Okay? Por eso incluye el equipamiento y las áreas verdes. ¿Okay? Luego tenemos una segunda alternativa llamada construcción de pequeño condominio. Aquí estamos hablando de un proyecto entre 2 y 9 viviendas. Es como el previo al de 10 y 160. ¿Okay? Entonces, acá también esto se va a desarrollar en un terreno donde hay copropiedad, ¿okay?, como un condominio. La única diferencia es el tamaño del condominio. Por eso se llama pequeño condominio, el otro sería un condominio mayor. ¿Okay? Y obviamente también la postulación es colectiva. Luego tenemos una tercera alternativa, que es la construcción en sitio propio. Aquí sí que ya uno puede postular en forma individual, pero también colectiva. Y es construir una vivienda que pertenece a la persona que postula. ¿Sí? Cuando es colectivo, cuando varios están, digamos, juntándose para hacer esta postulación. Y finalmente está la construcción con densificación predial. ¿Okay? Aquí estamos hablando de construir una o más viviendas donde ya existe una o más propiedad habitacional. ¿Okay? Entonces, ¿sí? ¿Por qué densificación? Porque yo aumento el número de viviendas en un sector determinado. Por eso dice construir uno o más en un terreno donde ya existe uno o más. ¿Okay? Y aquí también puede ser colectivo o individual.
Bien, de acuerdo a estas 4 alternativas, vamos a ver entonces cómo es el subsidio base. Y aquí vamos a juntar la alternativa con la calificación socioeconómica de las familias que están postulando. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, mientras más bajo sea el porcentaje de vulnerabilidad, ¿okay? Perdón, aún no me explica mal las cosas, disculpen. El porcentaje, mientras más bajo, significa que las familias son más vulnerables. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de las familias que están dentro del 50% más vulnerables, ¿okay? Entonces, el subsidio base va a ser más alto para cualquiera de las alternativas. Y a medida que va aumentando el porcentaje, que significa que la familia va siendo menos vulnerable y llega hasta el 90%, el subsidio baja, baja, baja. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de alternativa va a ser el valor que tenga. Por ejemplo, si estamos hablando de construcción en sitio propio, ¿okay? Que esto permite que haya una persona que pueda postular en forma individual, dice, mire, si usted pertenece al 50% más vulnerable, le vamos a dar 500 unidades de fomento. Pero si usted pertenece entre el 80 y el 90% más vulnerable, va a recibir 430 unidades de fomento. Como pueden ver, baja el valor del subsidio. La otra característica que tiene este programa del decreto 49 es que permite subsidios complementarios. ¿Okay? Entonces, subsidios complementarios significa, además que yo me adjudico el subsidio base, puedo postular estos subsidios complementarios. Y esto hace que suba la cantidad de subsidio total que tengo. ¿Okay? Ahí tenemos los tipos de subsidios complementarios, los montos máximos a los que se puede obtener y las modalidades o alternativas que están disponibles para esto. Entonces, hay un subsidio complementario que tiene que ver con la localización de la vivienda, dónde estoy ubicado geográficamente. Y eso hace que el subsidio me pueda subir hasta en 200 unidades de fomento. Pero solamente se aplica cuando estoy hablando de construcción en nuevo terreno. ¿Okay? Construcción, fíjense ustedes, CNT y CSP. Construcción en nuevo terreno, colectivo, y construcción en sitio propio, que también puede ser colectivo e individual. Esas son las únicas 2 alternativas a las que yo puedo optar a tener un subsidio según localización. ¿Okay? Otro subsidio complementario tiene que ver con densificación en altura. ¿Okay? Densificación en altura significa que a medida que, en este caso el edificio de departamento, ¿okay? Por el hecho que va aumentando en pisos, tiene más cantidad de personas incorporadas, va siendo más alto el subsidio complementario que puedo obtener. ¿Okay? Ahí están los subsidios complementarios. Por ejemplo, hay uno que es premio al ahorro adicional. Si uno demuestra que tiene un ahorro mayor que el mínimo exigido, también va a poder optar a tener un subsidio complementario. ¿Ya? ¿Okay? Obras especiales de discapacidad en la vivienda también permiten obtener subsidio complementario, etc. Ahí están los que están disponibles. Insisto, los subsidios complementarios se suman al subsidio base y en total determinan cuánto la cantidad de UF que la persona se adjudica para poder usar en la construcción de una vivienda. ¿Okay? Aquí están los ahorros mínimos, ¿okay? Según el tipo de calificación socioeconómica de la familia, si postulan en forma individual o colectiva, ¿okay? Y cuál es el ahorro que deben tener logrado al momento de la postulación. ¿Okay? Aquí tenemos que el caso base, si una postulación es individual y la familia está dentro del 40 o el 50% más vulnerable, el ahorro mínimo son 10 unidades de fomento. Y de ahí están las alternativas colectivas, donde a la medida que la familia va teniendo menor vulnerabilidad, el subsidio va siendo, perdón, el ahorro mínimo va siendo cada vez mayor necesariamente. ¿Cuáles son los requisitos para postular a este tipo de programa que es el Decreto Supremo 49? Mayoría de edad y contar con el carnet de identidad vigente, que es algo que vamos a encontrar en todo. ¿Okay?
acreditar cuenta de ahorro para la vivienda y ahorro mínimo de 10 unidades de fomento, que este era el caso individual. Estar inscrito en el registro social de hogares y no superar el 40% más vulnerable. ¿Sí? Hay dos excepciones a esto. Que la postulación sea colectiva, o sea, que sea de un grupo, y ahí se exige que el 70% de los postulantes del grupo pertenezcan al 40% más vulnerable. El 30% no es necesario que cumpla con esta condición, pero no puede superar el 90%. Y la otra alternativa es una postulación individual de construcción en un sitio propio, y ahí se puede pertenecer hasta el 50% más vulnerable. Y este requisito, que vamos a decir ahora, es muy importante, ¿ya? Porque uno tiene que acreditar un grupo familiar. No es un subsidio para familias unipersonales, pero hay unas excepciones. ¿Cuáles son? Los adultos mayores no están obligados a acreditar grupo familiar. Tampoco los viudos o viudas. Tampoco los discapacitados. Tampoco personas que estén calificados como indígenas o tampoco personas que hayan sido reconocidas en el informe Valech. Entre paréntesis, ¿saben ustedes qué es el informe Valech? Ya que uno menciona estas cosas, a veces las dice y no sabe si realmente ustedes están conociendo o no de qué se trata. ¿Qué es el informe Valech? ¿O qué sería una persona que está reconocida en el informe Valech? Valech es el apellido de un sacerdote, ¿okay? Que fue conocido en el momento en que se hizo ese informe, y ese informe lleva su nombre, porque de alguna manera reconoce a este sacerdote en esto. Pero ¿qué sería el informe Valech? ¿Qué sería persona reconocida en el informe Valech que tiene derecho a que, si se obtiene este subsidio, no tiene que acreditar familia para obtener? ¿Quién me puede contestar eso? Se lo pueden googlear y contestarme. Una forma de hacerlo, digamos. A ver, ¿quién llega primero con qué es una persona reconocida por el informe Valech? Muchachos, ¿quién va a contestar esta? Me lo pueden mandar por el chat o me lo pueden decir por el micrófono. A ver. Vamos a preguntarle a uno de los que llegó posteriormente. Luis Moreno, si me estás escuchando, ¿qué es una persona reconocida por el informe Valech? Para que no decir algo que no estoy seguro si lo conocen o no. ¿Quién me va a contestar al respecto? Profe, ¿Sí? no es detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política, tortura. Sí, estamos bien. Exactamente de eso se trata. Ese es el informe el primero que se hizo, ¿ya? En los tiempos de que era presidente. ¿Quién era presidente en la época que salió el informe Valech? Si lo están googleando, vean el año del informe Valech. Díganme, ¿en qué año se generó este informe? 2010. 2010. ¿Ok? Ok, entonces no es Patricio Elwin, ¿ya? Es
¿En qué fecha del 2010? Vean la fecha del informe Vales y ahí pueden inmediatamente verificar. Creo que fue Piñera, Ok. Ok. Pero por vean lo que es con N. la fecha del informe Vales. ¿En qué fecha fue dado a conocer? Siempre aparece, ¿ya? De esto. Las fechas siempre están permanentemente colocadas ahí. Bueno, muchachos, no le demos más vuelta a este asunto, ¿ya? Pero tiene absolutamente razón cuando me contestaste que esto tenía que ver con víctimas de prisión política, ¿ok? Fundamentalmente, que se decidió que esas personas, como una forma de reparación, se le iban a dar ciertos beneficios, ¿ya? Pensiones de gracia, y en este caso, digamos, condiciones especiales para postular a los subsidios, ¿ya? Ciertas ventajas. Una de estas es esta que estamos mencionando, ¿ya? Que es la de poder no necesariamente acreditar que son de familias unipersonales para poder postular al subsidio, para poder o adjudicarse el subsidio. No tienen que acreditar grupos familiares. ¿Okay? Bueno. ¿Cuál es el paso a paso del proceso de postulación para esta construcción de viviendas para familias vulnerables? Hay que abrir la cuenta de ahorro y depositar los recursos hasta completar el mínimo exigido. Luego hay que verificar si se cumple con los porcentajes de vulnerabilidad en el registro social de hogares y contactar con una entidad patrocinante, que lo hemos encontrado en muchos de los subsidios y lo vamos a seguir encontrando. La entidad patrocinante es una institución que está en convenio con el MIMBU, o sea que tiene un registro dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está reconocida como tal, y que el propósito es preparar el proyecto habitacional, ayudarle a las familias, ¿ya?, a poder postular, a poder desarrollar el proyecto y a poder hacer todo lo necesario para que esto llegue a buen fin. Okay. Recuerden que este programa se puede postular en forma individual o colectiva. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo un proceso de postulación colectiva? Es un poquito distinto, ¿ya? Primero le pide a las familias que pertenezcan a un grupo organizado, ¿ya? Es un grupo, porque es una postulación colectiva. Y alternativas de organización son, por ejemplo, lo que se llaman los comités de vivienda o las cooperativas de vivienda, ¿okay? El grupo, por ejemplo, una cooperativa de vivienda que está conformada, tiene un grupo que forma parte, que está pagando mensualmente una cuota, puede postular como cooperativa. Tiene que contar con la asesoría de la entidad patrocinante, igual que el caso anterior, para que pueda preparar el proyecto. ¿Okay? Fíjese usted que esta entidad patrocinante va a preparar el proyecto, luego lo va a presentar tanto al grupo para que lo apruebe, como al Servio para que lo apruebe. Luego el proyecto, el Servio lo va a evaluar, que cumpla con todas las condiciones que se requieren. Si lo aprueba, quiere decir de que el proyecto del grupo va a participar en el llamado a postulación y finalmente viene la adjudicación del subsidio. Y por supuesto lo que viene después es la construcción del grupo de viviendas para poder utilizar el subsidio. Ok. Ahora vamos a entrar al segundo grupo de programas que vamos a ver hoy día. Voy a volver bien atrás para que vean dónde estamos ubicando este programa de mejoramiento de vivienda de barrio. Dijimos hoy que
nuestros programas que vimos hoy, a ver, era el de construcción de una vivienda, que ya lo recorrimos. El segundo era de mejoramiento de vivienda de barrio, que es el que vamos a comenzar, y el programa rural. Vamos entonces a comenzar a ver el programa de mejoramiento de vivienda de barrio. Ok. Este programa está contenido en el Decreto Supremo 27. Y el programa tiene como propósito mejorar calidad de vida de familias que habiten en localidades de más de 5.000 habitantes. Por eso no está en el programa rural, que es el que vendría a continuación, como tercer programa de hoy. Este programa se compone de 4 subprogramas: proyectos de eficiencia energética e hídrica, proyectos para condominios, proyectos para vivienda individual y proyectos de equipamiento comunitario. Aquí no vamos a hablar de construir o comprar o arrendar, vamos a hablar de mejorar o ampliar viviendas, ¿okay? O conjuntos. Comencemos por el programa de eficiencia energética e hídrica. ¿Cuál es el propósito de este programa? ¿Cuál es el propósito del subsidio que se entrega? Reducir fuga térmica. 1. Contribuir a mejorar servicios básicos. ¿Okay? Reducir fuga térmica. ¿De qué estamos hablando? Térmica de energía, ¿okay? De calor. En ese sentido nos está hablando. ¿Okay? Bueno, fuga térmica se provoca fundamentalmente porque una vivienda tiene mal aislamiento. Entonces, por ejemplo, en un periodo de invierno, se gastan recursos en calefaccionar el interior, pero como tiene mal aislamiento, este calor se fuga rápidamente al exterior. Y entonces significa que la familia tiene que inyectar más recursos en calefaccionar, porque lo que está perdiendo es mucho. ¿Okay? O en tiempos de calor, la vivienda es muy calurosa y yo la trato de refrigerar, por ejemplo con un ventilador, pero el aire frío en el interior se fuga rápidamente al exterior porque tengo mal aislamiento térmico y en consecuencia tengo una vivienda muy calurosa y por más que gaste dinero no logro la eficiencia que requiero. ¿Okay? Y la contribución a mejorar los servicios básicos de la vivienda tiene que ver con que la vivienda tiene servicios de electricidad, servicios de agua, ¿okay? Y puede mejorarlos. ¿Okay? Ya vamos a ver en qué forma. Aquí vamos a entrar ya al área más chica. ¿De qué se tratan los proyectos de acondicionamiento térmico de la vivienda? ¿Okay? Propósito es mejorar la envolvente de la vivienda. ¿Okay? La envolvente es el aislamiento, la techumbre, las paredes. ¿Okay? Propósito es reducir su transmitancia térmica. Transmitancia térmica significa transmitir desde el interior al exterior lo que existe. Si hay calor en el interior en la vivienda y un ambiente frío, se transmite calor al exterior. Si la vivienda está refrigerada en el interior y el exterior es caluroso, se transfiere refrigeración. Es decir, siempre se está transfiriendo al exterior de manera de perder cualidad en el interior por efecto del mal aislamiento. Entonces, los proyectos de acondicionamiento térmico lo que buscan es mejorar el aislamiento para que no haya transmitancia térmica. Y el segundo grupo son los proyectos de eficiencia energética hídrica. Aquí lo que se trata es de mejorar servicios básicos. ¿Okay? Mejorar los servicios básicos y hay 4 alternativas, que son las obras de sistemas solares térmicos. ¿Okay? Los sistemas solares térmicos son sistemas que se colocan ciertos paneles, ¿ya? En las viviendas y el propósito es generar agua caliente. ¿Okay? Los sistemas fotovoltaicos lo que tienen como propósito al colocar paneles solares, por ejemplo, es generar energía eléctrica. ¿Okay? Además hay sistemas de generación eólica, es decir, es generar energía eléctrica a través de acción del viento en algún instrumento que yo coloco. Por ejemplo, puedo tener un aspa, ¿ya? Que al girar con el viento me genera electricidad. ¿Okay? Y finalmente están los sistemas de reutilización de agua, en donde el propósito es evitar que las aguas que yo no uso, que yo descargo en mi propiedad, ¿ya?
puede alguna de ellas reutilizarla, por ejemplo, para descarga de servicios de inodoros o para riego. ¿Okay? Por ese camino vamos. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de estos proyectos, si son proyectos de acondicionamiento térmico, tenemos un subsidio máximo de 120 unidades de fomento. Si son proyectos de eficiencia energética, subsidio máximo de 50 unidades de fomento. Y plazo para usarlo, 1 año. Ahorro previo que me exigen, 3 unidades de fomento, en cualquiera de estos dos casos. ¿Okay? ¿Cómo es el proceso de postulación? Esto va a sonar muy parecido. Tengo que elegir una entidad patrocinante. ¿Sí? Recuerden que yo la elijo de aquellas que están inscritas en el Ministerio de la Vivienda. Una vez que la elegí, esta entidad patrocinante va a hacer el diseño, va a apoyar a las personas a elegir la empresa que construye y antecedentes para postular. ¿Okay? La misma entidad va a ingresar la postulación al MIMBU en su sistema informático, el Servio va a revisar el proyecto, va a ver si estos califican, y en el caso que califiquen y que los seleccionen, el MIMBU, en función que el Servio calificó y eligió un proyecto, le va a asignar el subsidio para que pueda iniciar las obras. Requisitos para postular estos subsidios de eficiencia energética e hídrica. También es muy recurrente. Mayoría de edad cumplida y con identidad vigente. Contar con el ahorro mínimo que exige la alternativa, que ya vimos. Estar inscrito en el registro social de hogares. Contar con la asesoría de la entidad patrocinante. Contar con constructor o contratista para ejecutar las obras. Y contar con el permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales. Con esos requisitos, si se postula y se cumple con todo ello, puede que se lo adjudique el subsidio y entonces ya se puede iniciar el proceso propiamente tal. Segundo proyecto, segundo tipo de proyectos dentro de estos que estábamos revisando. Proyectos para condominios de vivienda. ¿Okay? Aquí estamos hablando de grupos de viviendas. ¿Okay? Proyectos de obras de ampliación de viviendas, ¿okay? Y de reparación o mejoramiento de bienes comunes en copropiedades o condominios. ¿Okay? Vamos a aclarar un poquito acá, ¿ya? Para que después veamos claramente que hay dos tipos de viviendas en general que vamos a ver nosotros acá cuando veamos los subsidios, las que clasifican como viviendas sociales y las que clasifican como viviendas económicas. ¿Okay? Las viviendas sociales son viviendas, en primer lugar, de carácter definitivo y con una tasación no superior a 400 UF, si es individual, y a las 520 si es en condominio. Y una vivienda económica es cualquiera cuya superficie no supera los 140 metros cuadrados de superficie. Los tipos de proyectos. Ya vimos que habían proyectos de mejoramiento de bienes comunes y proyectos de ampliación de una vivienda en condominio. Cuando estamos hablando de mejoramiento de bienes comunes, estamos hablando de todo lo que se llama espacio común en un condominio. Esto comprende las áreas verdes y equipamiento, ¿okay? O sea, las plazas o jardines, ¿okay? Cierres perimetrales, los muros o rejas que rodean el perímetro, obras en techumbres, los techos en un condominio de apartamentos son espacios comunes, las obras en ascensores, en escaleras o vías de circulación, en fachadas y muros. Pintura, por ejemplo, de un condominio en departamento es un gasto común. Obras de iluminación, redes de servicio, obras de refuerzo estructural, de acondicionamiento térmico, de eficiencia energética e hídrica o de acceso. ¿Okay? Todo eso corresponde a bienes comunes que pueden ser mejorados con uno de estos proyectos. Y luego tenemos los de ampliación de vivienda en copropiedad, ¿okay? Vivienda en condominio, obras destinadas a aumentar la superficie construida de las viviendas que conforman el condominio, ¿ya?
y pueden efectuarse en todas o en algunas. Entonces, ¿cuáles son los subsidios que se pueden obtener? Vamos a ver que depende del tipo de proyecto, por un lado, y si estamos hablando de condominio de viviendas sociales o de viviendas económicas. ¿Sí? Como vamos a ver, si son viviendas sociales, van a tener más subsidio que una vivienda económica, por la característica normal que la vivienda social normalmente es ocupada por familias más vulnerables. Hay un subsidio base, ¿ya?, que es de 80 unidades de fomento para viviendas sociales y 50 para condominios de vivienda económica. Y sobre esto se aplican distintos subsidios dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de ampliación de departamentos, depende de la superficie. ¿Sí? Hasta 46 metros cuadrados o más de 46 metros cuadrados. Luego tenemos algunos incrementos de subsidios dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, si la vivienda, el condominio, está en un ambiente salino, es decir, está, por ejemplo, en la costa, ¿okay?, y por efecto de la salinidad del mar califica como tal, se supone que tiene un deterioro mucho más acelerado de, por ejemplo, las rejas, ¿okay?, por efecto de la oxidación. ¿Okay? Entonces, esto significa que un proyecto que está sujeto a un ambiente salino va a tener un subsidio extra, ¿ya?, por ello. Incremento por remoción de elementos con asbesto cemento. Esto significa que en algunos condominios, probablemente antiguos, aislamientos interiores se usó este material de asbesto cemento que con el tiempo se descubrió que era cancerígeno. Entonces, si yo hago un proyecto de mejoramiento donde estoy sacando todos estos elementos de asbesto cemento, me hago acreedor de un subsidio para que pueda llevarse a cabo esta actividad con una mayor facilidad. ¿Sí? Y otros que existen, incrementos por control de plagas, por deterioro grave del condominio o por regularización de títulos. ¿Okay? Entonces, yo puedo ir sumando, tengo un subsidio base, y si estoy ampliando, puedo optar, dependiendo de la superficie, a uno u otro. ¿Okay? Y si estoy haciendo, además, esto dentro de un cierto ambiente, ¿okay?, yo puedo obtener otros más. Entonces puedo sumar a los 80 bases en viviendas sociales, por ejemplo, 16 por ser una vivienda pequeñita, perdón, 15, ¿ya? Y puedo optar a alguno de los siguientes, y puedo llegar a más cantidad. La vigencia de estos subsidios son 12 meses, un año, si son mejoramiento de bienes comunes, y 2 años si son proyectos de ampliación de vivienda en copropiedad. Ahorro mínimo que exigen depende si estamos hablando de condominios de viviendas sociales o de condominios en viviendas económicas, y de cuál es el tipo de proyecto, si estamos hablando de mejoramiento de bienes comunes o de ampliación de vivienda. Y ahí vemos que los ahorros mínimos van desde 1 a 10 unidades de fomento. ¿Quiénes pueden postular estos proyectos de condominio? Primero, que la postulación es colectiva. Se exige que el condominio, cuando es de viviendas sociales, tenga más de 5 años de antigüedad. Y si el condominio es de viviendas económicas, ¿okay?, ya sea que estén financiadas por instituciones que antiguamente existían y se fusionaron en el Instituto de Previsión Social, o son de cooperativas o de municipalidades, ¿okay?, o aquellas que tienen mucho deterioro, se exige que tengan más de 15 años de antigüedad. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos de postulación? Hay que estar certificado como condominio objeto del programa. ¿Okay? Quiere decir de que si un condominio quiere postular a este tipo de subsidio, una cosa que tiene que hacer es certificarse en la Secretaría Regional Ministerial. Tiene que contar con el ahorro mínimo, ¿okay?, que le van a exigir de acuerdo a cuál es la alternativa de postulación. El condominio tiene que estar formalizado, es una alternativa, y eso significa que cuente con documentación que acredite que
está representado, ¿ya?, por su comité de administración. Un condominio formalizado es uno que de alguna manera juntó a los copropietarios y formaron una entidad, que es el condominio, ¿ya?, que tiene como representante a este comité de administración y que obtiene un RUT en el Servicio de Impuestos Internos para efecto de todas sus actividades. Pero también existen condominios no formalizados. ¿Okay? Típicamente un campamento no es un condominio formalizado, pero puede tener, ¿ya?, o sea, va a tener que contar con una documentación que acredite, ¿okay?, que hay internamente un comité de vivienda al menos. ¿Okay? O sea, un grupo de vecinos que se organizó y formó un comité de vivienda, y esto es lo que de alguna manera le permite postular como un condominio no formalizado. ¿Cuál es el paso a paso para postular? Primero, tienen que elegir la entidad patrocinante. Como pueden ver, esto es común para todos. La entidad patrocinante va a ser quien desarrolle el proyecto, ¿ya?, quien lo diseñe, presente antecedentes, ingrese postulación y finalmente, una vez que está la postulación efectuada, el servio es el que va a revisar el proyecto, que cumpla con todos los requisitos, ¿okay?, lo va a calificar, lo va a seleccionar y en ese caso el Ministerio de la Vivienda le va a asignar el subsidio. Pero solamente aquellos que el servio autorizó. Tercera alternativa, proyectos para la vivienda. ¿Okay? ¿Qué estamos hablando acá? Proyectos destinados a obras de mejorar condiciones de seguridad y habitabilidad de familias a través de proyectos de reparación o mejoramiento. ¿Ya? ¿Qué tipos de proyectos caen acá? ¿Okay? A diferencia del anterior, ya no estamos hablando de bienes comunes, ¿okay?, sino que estamos hablando de viviendas. ¿Okay? Entonces, tenemos proyectos de mejoramiento de la vivienda. Aquí se puede ver que forman parte las obras estructurales. Cuando estamos hablando de obras estructurales, estamos hablando de obras que tienen por objeto permitir que la vivienda no cambie de estado, ¿ya? Por ejemplo, típicamente un proyecto estructural puede ver con las fundaciones de una vivienda en el terreno, ¿ya? Que se ha perdido cierta capacidad, es posible que esta vivienda en un sismo se derrumbe. ¿Okay? Obras destinadas a modificar, o reparar, o construir, o poner en servicio redes e instalaciones domiciliarias sanitarias. Es todo lo que tiene que ver con agua potable, alcantarillado, electricidad o gas. ¿Okay? En la vivienda. Obras de reparación de la envolvente, principalmente techumbre, lo que hablábamos, aislamiento, techos o paredes. Y obras de mantenimiento en general. El segundo grupo es de proyectos de ampliación de la vivienda. En este caso, lo que se puede ampliar son baño, cocina, dormitorio. ¿Sí? Y finalmente tenemos los proyectos de adecuación de la vivienda, ¿ya?, que en el fondo lo que buscan es modificar la parte exterior, ¿okay?, cómo la vivienda se ve. ¿Okay? Por ejemplo, cuando estamos hablando de viviendas que la queremos modificar desde una perspectiva de vivienda individual a una residencia multifamiliar. ¿Ya? ¿Okay? La estamos adecuando a otro fin. Los subsidios. ¿De qué van a depender? Del tipo de proyecto. Si es de mejoramiento estructural, de instalaciones, de envolvente, de mantenimiento o de adecuación de la vivienda, o de ampliación de la vivienda, dependiendo de su metraje. Y ahí ven ustedes cuál es el subsidio máximo que se puede obtener. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de mejoramiento de la envolvente, del aislamiento, el subsidio máximo obtenible son 80 unidades de fomento. Para cualquiera de estos proyectos, el plazo máximo que se tiene para usar el subsidio son 1 año y medio. Ahorro mínimo, 3 UF, 5 UF o 37 UF, dependiendo de cuál es el tipo de proyecto. Mejoramiento de vivienda tiene 3 UF, ampliación de la vivienda 5, adecuación 37. ¿Quiénes pueden postular? Personas que sean propietarias o asignatarias de una vivienda.
que cumpla con alguna de las siguientes características. Recuerden que aquí estamos hablando de proyectos de ampliación o mejoramiento de una vivienda existente. Por ende, la persona debe ser propietaria o asignataria. ¿Cuál es la diferencia entre propietario y asignatario? Propietario es aquella persona que es directamente dueño de una propiedad y que lo demuestra a través de un certificado de dominio. ¿Okay? Asignatario de una vivienda es cuando este propietario, por ejemplo, falleció, ¿okay? Y esa propiedad, que era de un dueño que ya no existe, pasa a ser transitoriamente propiedad de una sucesión, ¿okay? Donde hay varios, por ejemplo, pueden haber hijos, hermanos, padres, etc. Se les llama asignatarios por esta condición, ¿okay? Porque tienen asignado una vivienda momentáneamente hasta que se haga la partición final. Pero esta vivienda tiene que cumplir con algunas características. Tienen que ser viviendas sociales con avalúo no superior a 950 UF. Tienen que estar construidas o compradas con subsidio habitacional del mismo, o construidas por servicios o antecesores legales. ¿Okay? Tienen que cumplir con alguna de estas tres características para poder postular. Los requisitos para postular: el tradicional 18 años de edad y contar con el CI vigente, estar inscrito en el registro social de hogares. Un postulante individual tiene que pertenecer hasta el 60% del registro social de hogares, y las grupales o postulaciones colectivas exige que el 60% de los integrantes pertenezca a este 60% al registro social de hogares. Hay que contar con ahorro mínimo, que es el que vimos. Hay que contar con la asesoría de la entidad patrocinante. Hay que contar con el constructor o contratista inscrito en el registro de constructores del mismo, y tener el permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales. ¿Cómo se hace esta postulación? Se elige la entidad patrocinante. La entidad patrocinante va a llevar a cabo el diseño, va a asesorar a las personas, va a presentar la postulación, el servidor va a revisar los proyectos, los va a calificar, los va a seleccionar, y aquellos que estén seleccionados por el servio, el Ministerio de Vivienda, le va a asignar los subsidios. Ok. Muchachos, dejemos este 4, ¿ya? Proyecto para el equipamiento comunitario y el programa rural, dejémoslo para la segunda parte. Tomémonos un recreo, son 25 para las 12, hasta las 12, para que descansemos un poquito la garganta, en el caso mío y ustedes, ¿ya? Y reanudamos. Yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a sacar ahí esto y vamos a suspender la grabación.